tiempo fue conocida por su ingente producción de cebollas. Aún hay personas por aquí que te dicen: nosotros no echamos el cerrojo, estamos en Farmersville. Es un lugar donde los valores tradicionales siguen vigentes. Era una persona feliz. Tenía los problemas típicos de cualquier otro joven de su edad, pero era una madre excepcional. Estaba muy entregada a su bebé. Raquel Toleson, de 20 años de edad, nació y creció aquí. Y también aquí es donde decidió criar a su hija Avery, de solo 6 meses. A eso de las 7:30 de la mañana, en un cálido día primaveral de 2004, la madre de Raquel pasó a visitarla. Raquel sufrió un proceso de divorcio nada agradable y vivía a solas con su hija cerca del centro del pueblo. Dentro, encontró a Avery sola en la cama. Sin embargo, vio que Raquel no estaba en casa. Había indicios de que algo había ocurrido. La cama había sido desplazada, el cabecero estaba inclinado hacia adelante y la mesita de noche separada de la pared. Decidí mirar en los armarios, debajo de la cama, pero no estaba allí. Empecé a llamarla Raquel, pero no contestaba. En el suelo de la cocina había una posible pista. Sin embargo, el bolso y el coche de Raquel seguían allí. Y sobre ella, la huella de un zapato, como si alguien la hubiera pisado al salir. Se trataba de la solicitud de divorcio de Raquel. La madre de Raquel llamó a su ex yerno Andrew Toleson para ponerle al corriente de la situación. Eso indicaba que alguien más que Raquel estuvo en la casa la noche de su desaparición. La policía interrogó a todos los habitantes del pueblo que pudo y organizó una partida de búsqueda por todos los campos y pastizales posibles. Le dije: Andrew, no encuentro a Raquel, no la veo por ninguna parte. Me contestó que en ese momento no podía abandonar su trabajo. La búsqueda fue intensa. La reacción fue inmediata en toda la zona. En quads, en coches todoterreno, a caballo, a pie. Fue una respuesta masiva. Honestamente, creo que había mucha gente que no conocía muy bien a Raquel. Por eso pensaron, habrá decidido desaparecer voluntariamente. Durante 5 días, la búsqueda continuó sin encontrar rastro alguno de Raquel. Yo la conocía bien. Jamás se le ocurriría abandonar a Avery. No la dejaría sola ni un segundo. Vamos, que ella era la razón de su existencia. La quería a raudales. Entonces, un hombre que paseaba por el campo a unos 15 kilómetros de la casa de Raquel descubrió los restos carbonizados de una joven. A unos 150 metros de donde hallaron el cuerpo había una hondonada, un descampado con trozos de tronco de árbol. Una comparación dental confirmó que la víctima era Raquel Toleson. Yo había pasado muchas horas junto a su madre. Ese día tuve que regresar e informarle de que habíamos encontrado el cadáver, pero que ella no podía verlo, no podía realizar la identificación de su hija, no podía abrazarla ni despedirse de ella. Encontraron lo que parecían ser restos de una hoguera. Simplemente no podía creerlo. Fue muy duro. No sé, se me paró el corazón. No sé. No sabría qué más decir. Necesitaba una confirmación. Pero la policía sabía por dónde empezar, interrogando a su ex marido, Andrew Toleson. Las investigaciones fueron difíciles. El asesino había quemado el cadáver de Raquel para eliminar las posibles pistas.
La mayor parte de los habitantes de Farmersville, Texas, acudieron al funeral de Raquel Toleson celebrado en la iglesia baptista del pueblo. Ciertas personas cometen actos que no deberían cometer y que nos provocan aflicción. No creo que los agentes tampoco pensaran que el criminal fuera un desconocido. Sin duda todos intuían que ella le conocería y que éste la raptó. Se conocerían entre sí. No había forasteros en Farmersville. Su casa estaba a 3 manzanas del cuartel de la policía y a 2 de la plaza del pueblo. Fue difícil para ellos comprender cómo pudo ser raptada Raquel en su propia casa, en mitad de la noche, y que nadie se enterara. La autopsia reveló que Raquel había sido violada, apuñalada, y que su muerte había sido producida por estrangulamiento. Por regla general y tratándose de una aldea, tenía que ser alguien perteneciente a su entorno social. No quiero decir que fuera un amigo íntimo, pero sí alguien que conociera a la víctima. Yo estaba horrorizada, pues además de madre soy también abuela. El hecho de que una persona le pueda hacer eso a otro ser humano me parece horripilante. Para los investigadores, la única persona con un móvil posible era de quien se había separado, Andrew. Principalmente porque él no quería el divorcio. Las circunstancias de este caso fueron horrendas. Se trataba de una joven madre, una víctima completamente inocente que fue raptada en mitad de la noche, brutalmente violada, estrangulada hasta morir y apuñalada. Y encima su cuerpo fue llevado a un lugar apartado y arrojado como si fuera un desperdicio. Andrew, para allá. Raquel maduró mucho más rápido que Andrew durante el tiempo en el que vivieron juntos. Y que Raquel fue consciente, o bien intuyó, según mi parecer, que así no iban a ninguna parte. Creo que la relación abocó al fracaso. Andrew dispuso de una coartada para la noche del asesinato de Raquel. Declaró que estuvo en una fiesta con sus amigos. Uno de ellos luego le llevó en coche a su casa y también dijo que no volvió a salir de ella hasta la mañana siguiente para dirigirse al trabajo. Y que por tanto era el momento de abandonar el nido. La coartada parecía consistente, hasta que los investigadores se enteraron de que encendieron una hoguera en la fiesta. Esa noche acabó borracho como una cuba. Además, disponíamos de pruebas que confirmaban que había pasado toda la noche en su casa debido a la intoxicación etílica. Por tanto, el teniente Larry Smart quería saber si había conexión alguna entre la hoguera de la fiesta y la escena del crimen. Era una coincidencia interesante, porque el cuerpo de Raquel había sido calcinado en una hoguera. El teniente Smart envió las muestras de madera de la hoguera y de la escena del crimen al doctor en geografía Henry Grishino Mayer, profesor asociado en la Universidad de Tennessee. Fuimos recogiendo esos zoquetes para someterlos a un análisis forense. Con un simple vistazo, el doctor Grishino Mayer supo que la madera de ambas muestras era de aromo. Este árbol, parecido a la acacia, es extremadamente común en zonas desérticas y a menudo se utiliza en las barbacoas. Al principio no me entusiasmaba mucho la idea y creo que tampoco al teniente Smart. En fin, que yo no albergaba muchas esperanzas. Arde despacio y apenas produce humo. No tenían marcas de sierra peculiares y los anillos no aportaban ninguna información útil. Pero
pero prácticamente no había forma alguna de adivinar si ambas muestras de madera tenían el mismo origen. Yo estaba bastante desanimado, sobre todo porque se trataba de una buena evidencia. Es un tipo de madera con pequeñas vetas por todos los anillos. En consecuencia, si lijamos la superficie, dichos anillos no quedan muy delimitados. La espectroscopia de plasma inducida por láser es realmente algo reciente y lleva muy poco en funcionamiento. Sin embargo, ahora es utilizada por el FBI, se usa en contraterrorismo y la experta en el tema es una tal doctora Martin. Pero el doctor Crisino Mayer se acordó de lo siguiente, de una nueva prueba sobre la cual había leído algo y que permitía identificar la huella química de la madera. Colocamos la madera debajo del haz de luz del láser y provocamos una chispa en la superficie de la muestra. Todos los elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, aparecieron al instante. Envió las muestras de madera a la doctora Madhavi Martin del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee. Y el espectrómetro consigue identificar todos esos componentes. La chispa, conocida como nube de plasma, contiene todos los elementos químicos de la muestra. Estos en particular contenían titanio, lo cual me dejó anonadada. Vimos titanio en abundancia en todo el espectro cromático. La mayor parte de los elementos químicos son comunes, pero otros no. Esto sugería que su árbol originario crecía cerca de una zona industrial, donde el titanio contaminaba las aguas subterráneas. El titanio no es un componente natural de la madera. Todos tenían los mismos componentes químicos e idénticos niveles de titanio. Troncos fueron analizados, 8 pertenecientes a la escena del crimen y otros 3 de la hoguera. Ambas procedían del mismo conjunto de árboles, si es que no eran del mismo ejemplar. Fuimos capaces de establecer que las dos muestras de madera coincidían en un 99,99% en su composición. En un 99,99% es asombroso. Me quedé pasmado. Si alguien hubiera venido y nos hubiera dicho que tenían una certeza del 90% de que la madera procedía del mismo árbol o del mismo bosque, ya de por sí nos hubiéramos quedado impresionados. Nunca antes 2 muestras de madera diferentes que tenían que ver con un mismo crimen habían resultado tener la misma huella química. Esto fue una primicia para la ciencia forense, que apuntaba a Andrew Tollison como el asesino. Dado que la madera de la hoguera era la misma que la utilizada para quemar el cadáver de Raquel, esto suponía ser una prueba casual y a la vez excepcional. O tal vez no. El exmarido de Raquel, Andrew, estaba en la fiesta de la hoguera la noche que Raquel fue raptada. Raquel Tollison fue raptada en su casa, supuestamente por alguien a quien ella conocía, y su cuerpo calcinado fue encontrado en un apartado bosque. En un 99,9%. Y la madera empleada coincidía con la utilizada para carbonizar el cuerpo de ella. Cada vez que se produce una desaparición, y especialmente cuando hay un divorcio de por medio, el marido o todos los que tengan que ver con él se convierten en sospechosos del caso. Esta prueba era una posible conexión entre Andrew Tollison y la escena del crimen de su ex esposa. Fue otra persona la que trajo la leña de aroma al lugar. Los presentes en la fiesta dijeron a los investigadores que Andrew Tollison no tenía nada que ver con la hoguera. Fueron al
colegio juntos. Para que lo comprobaran, les enseñé fotos tanto de los primeros como de los últimos años de primaria. Se trataba de Moisés Mendoza, de 21 años, quien trabajaba reparando aparatos de aire acondicionado y conocido tanto de Raquel como de Andrew. Cuando Raquel y Andrew se separaron, amigos de ambos declararon que Mendoza les había dicho que estaba muy interesado en salir con ella. Y por extraño que parezca, él siempre coincidió con ella en alguna de sus clases. No hay pruebas que atestiguen que ambos salieran juntos, pero al tener amigos comunes, se vieron a menudo en fiestas o en otras reuniones sociales. Quizás Moisés quería ser un amigo mucho más especial respecto a lo que Raquel quería ser. Moisés Mendoza tenía una gran cantidad de antecedentes policiales, había cometido 2 robos con agravantes y además había intentado secuestrar a varias jóvenes de Dallas, todos con resultados infructuosos. La policía indagó en el pasado de Mendoza. Mendoza estaba en libertad bajo fianza por uno de estos delitos cuando Raquel desapareció. Para ver si la huella de estas botas coincidía con la dejada en casa de Raquel, los investigadores las enviaron a un analista forense, Michael Villarreal. En un registro de su casa se encontraron un par de botas. Estaban manchadas de hollín y olían a gasolina. Una vez que vi que había similitudes en el tamaño, forma y diseño, eché un vistazo más minucioso a otras características más específicas. Realizó impresiones de las suelas e hizo una comparación visual con parte de la huella encontrada en casa de Raquel. Las características accidentales son resultado de cómo uno ande con el calzado. Estas son únicas en cada par de zapatos. Entonces pude comprobar que dichas particularidades de una de las suelas coincidían con las de la parte de la huella encontrada. El dibujo del talón de la bota izquierda no dejaba lugar a dudas. En este caso, la huella dejada en el acta de divorcio era asombrosamente clara, perfecta para someterla a una comparación. Lo que averiguaron es que encajaba a la perfección. Me fue posible determinar que una de las botas en cuestión correspondía con la huella parcialmente dejada en el papel. Debajo del hollín había diminutas manchas de sangre. La policía también analizó unos pantalones vaqueros cubiertos de tizne. Los investigadores de homicidios informaron a Mendoza de los resultados de las pruebas forenses. El perfil genético de la sangre correspondía con el de Raquel Toleson. Era una persona muy fría. Era como si no le importara. Estaba completamente ajeno a la situación. No mostraba remordimientos. Estaba tan muerto de miedo que no quería asumir la realidad. Pero no, había sido real. No me lo creía. Me desperté al día siguiente y me dije: tío, tiene que haber sido un sueño. Estoy convencido de esto. En algunas personas existe un lado violento que les domina. Y esto es lo que le sucedía a Moisés Mendoza. Yo fui el autor. Se lo había pedido el cuerpo esa noche y no iba a haber nadie que le parara. Los testigos afirman que Mendoza estuvo bebiendo y se mostraba irado. Según la acusación, la noche del crimen Moisés Mendoza acudió a la fiesta y trajo consigo algo de leña para encender una hoguera. Cuando
Mendoza vio que Andrew Toleson no vino acompañado a la fiesta, dedujo que Raquel estaría sola en casa. Tuvo un altercado con dos chicas a las que incluso amenazó con matar. Les dijo que les cortaría la cabeza. Estuvo profiriendo toda clase de amenazas. Hola, Raquel. Hola, Moisés. ¿Qué te trae aquí a estas horas? Dejó la fiesta a eso de las 2 de la mañana y las pruebas sugieren que se dirigió en coche a casa de Raquel. La petición de divorcio de Raquel cayó al suelo, pisando a Mendoza con su pie izquierdo, prueba fehaciente de que él estuvo allí. No está muy claro qué excusa le dio para poder entrar, pero las pruebas indican que se produjo un forcejeo. Pero las pruebas forenses dan a entender que la violó, la apuñaló y luego la estranguló hasta morir. Dónde llevó a Raquel a continuación permanece incierto. A continuación, echó mano de madera de aromo para prender una hoguera en un apartado bosque, en un intento por eliminar todas las pruebas del asesinato. Se encontró sangre en los vaqueros de Mendoza que coincidía con el ADN de Raquel. Estos son los resultados a los que estamos acostumbrados en análisis de ADN en humanos, pero no en árboles o vegetales. Los forenses lo identificaron con el mismo árbol, no con los árboles de una zona o de una misma especie, sino con un único árbol. Mientras trataba de deshacerse de algunas pruebas forenses, involuntariamente él estaba generando otras, que sirvieron para establecer una conexión entre Mendoza y la escena del crimen. Fue sentenciado a la pena capital. 3 meses después de la muerte de Raquel, Mendoza fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Violó a esa joven madre y puso fin a su vida sin mostrar compasión alguna hacia ella, su hija o su familia. En realidad, fue él mismo quien se condenó a muerte la noche que fue a aquella casa. Y cuando digo peor me refiero a que lo torturaran. Si por mí fuera, su condena hubiera sido aún peor. Los padres de Raquel se han hecho cargo de su nieta, Avery. Porque en mi opinión, la pena de muerte es un gran alivio para él. Además, esos investigadores no cejaron en su empeño, en el sentido de todo puede ser posible. Y están agradecidos a que unos ingeniosos detectives encontraran una solución científica que ellos desconocían. Los resultados son